Grabar. Hola, ¿qué tal? Soy María Fernanda Márquez. En esta oportunidad pues vamos a conversar sobre técnicas de control de contaminantes atmosféricos, especialmente precipitación electrostática y lavadores húmedos de gases. Ay. Por su parte, la precipitación electrostática es un proceso que logra eliminar material particulado que se encuentre partículas de gas o de sólido que se encuentren suspendidas en una corriente gaseosa mediante la inducción de fuerzas electrostáticas. ¿Sí? Ese es su mecanismo de remoción. Y esto se hace a través de equipos denominados precipitadores electrostáticos. Entonces, en una forma muy vasta de quizás de describir cómo funcionan, a través de electrodos que están cargados con, o que tienen un alto, que son de alto voltaje, ellos eh, ionizan el aire o la corriente de gas que fluye a través de ellos, causando un rompimiento eléctrico y esto se denomina efecto de corona. Entonces, lo que pasa es que las partículas que están en esa corriente gaseosa se ionizan, bien sea positiva o negativamente, dependiendo de como tal el diodo, el electrodo ionizador, y luego van a ser colectadas en un electrodo colector que va a ser de carga opuesta, logrando que se fijen estas como a la pared, y luego van a ser colectadas en una bandeja colectora que está en la parte inferior, digamos así, del equipo, y van a ser desprendidas de estas paredes por medio de golpeteos o también otro método de remoción es con la inyección de líquido, que sea de forma continua o no continua. Este, bueno, y así funciona. Las ventajas en un formato general van a ser que tienen una alta eficiencia de colección, incluso para partículas que son muy pequeñas, que pueden manejar grandes volúmenes de gas, que permite la recuperación de material colectado, ya sea sólido o líquido. Esto es realmente importante porque esta cualidad permite que las partículas o el material colectado pueda ser implementado en otros estudios, por ejemplo, de bioremediación. Conseguí varios estudios al respecto. También puede manejar gases a altas temperaturas. Y dentro de las desventajas, pues tiene un alto costo de instalación, el espacio requerido es grande. Las variaciones en las condiciones de operación pueden afectar su desempeño y pues es poco adecuado cuando la resistividad de las partículas es demasiado alta o demasiado baja. Esto de la resistividad es porque, bueno, si es demasiado alta, entonces como que va a costar más que la partícula se cargue completamente y logre vencer la turbulencia del gas para adherirse a las paredes colectoras, y si es demasiado baja, pues sí se va a adherir a las paredes, pero también es como más fácil que ésta pueda recircular. De hecho, esa es una como de los dos casos de problemática que podemos encontrar en un formato general en este tipo de tecnologías, que son las corrientes de reencauzamiento y el escabullimiento. ¿Sí? Como tal, el reencauzamiento se da justamente cuando las partículas que ya están adheridas se reencausan a la corriente de gas, entonces no logran ser filtradas del medio. Y en el caso de escabullimiento o de escabullirse, sucede cuando estas partículas logran evadir el campo ionizado y pues tampoco logran ser eliminadas de la corriente gaseosa. Tipos de precipitadores electrostáticos. Existe el placa alambre, que es como el más utilizado quizás. Es ideal para grandes volúmenes de gas. En este, los electrodos ionizantes van a ser alambres que van a estar dispuestos desde el techo hasta el piso, fijados en su posición, bien sea porque están pues ahí enmarquetados o porque tienen pesas, ¿sí? Entonces normalmente tienen una carga negativa porque los electrodos con carga negativa pueden aguantar un mayor voltaje sin generar chispa. Ajá. Cada iodo entonces va a tener un propio campo, ¿sí? De corona que va a estar como en dirección a las paredes colectoras o a los electrodos colectores.
Sí, por lo que cada vez que o en o cuando el flujo se va moviendo, sí, va como atravesando cada vez más campos, corona se va ionizando más, se va cargando más y eso va a hacer que el poder de atracción bueno, va a hacer que se vaya acercando más a las paredes colectoras porque la atracción va a ser más grande porque van a estar cargados eh, más negativamente. En este tipo de precipitador ocurre el reencauzamiento y también eh, el fenómeno de escabullirse que les comentaba anteriormente. En el caso de la placa plana, esta es ideal para aquellas partículas que presentan una alta resistividad con diámetros de masa medio pequeños, de 1 a 2 micras. Puede operar con polaridad tanto positiva o negativa. Como tal, se prefiere la polaridad positiva porque eso disminuye la cantidad de ozono que produce como tal el sistema. En este va a haber, en vez de alambres, va a ser una placa ionizante que va a estar también en el flujo de la corriente de gas. No va a tener, opera con ninguna o poca corriente corona, porque la corriente corona como tal lo van a hacer estos pelitos que estamos viendo acá, que realmente vendrían a ser alambres o pullas, y de resto va a ser unas superficies, pues, para que se puedan adherir las partículas a esto. Tiene una mayor superficie, entonces, para que se adhieran las partículas, pero también es susceptible de tener grandes pérdidas por golpeteo debido a que, bueno, tener como mayor este, superficie, como que se tiende tiende a atraer las placas colectoras más partículas y cuando ya la carga es muy amplia en ellas, este, pues al producirse el golpeteo, muchas de ellas son nuevamente reencausadas. En el caso de la placa alambre, en el caso del reencauzamiento es aproximadamente el 12% en el caso de partículas volátiles y de carbón. Y el fenómeno de escabullirse es entre el 5 y el 10% de la corriente de gas. En el caso de las placas tubulares, son como los precipitadores electrostáticos originales, ¿sí? Son ideales para cuando el particulado es húmedo o pegajoso. Van a ser panales, perdón, que pueden tener en sí forma circular, cuadrada o hexagonal. En esta, el electrodo ionizado, el que ioniza va a estar en el centro como tal de la celda y van a ser las paredes de cada sección va a ser el electrodo colector. Entonces vamos a encontrar que cada una de estas es una etapa y es única. Va a tener pérdidas por reencauzamiento menores porque como pueden ver, pues básicamente es solamente son tubos, pues y el electrodo ionizante va a estar en todo ese eje longitudinal. Y no hay rutas de escabullimiento. En el caso de las dos etapas, cada uno de estos tres tipos, configuraciones que hemos visto anteriormente, funcionan como de forma paralela. ¿Sí? Tenemos tanto el electrodo ionizante como el colector al mismo tiempo. En el caso del de dos etapas, va a ser como el primer diagrama que les mostré, en el que les explicaba el principio de funcionamiento, eh, va a haber primero una etapa en la que van a estar los electrodos ionizantes, ¿sí? Y después vamos a pasar a los colectores, a los electrodos colectores. Entonces, estos son para volúmenes de flujo de gas de 50 mil ACFM, que se refiere a como el volumen de gas real que está pasando por un área. Esto es una presión y a temperatura real. Los electrodos van a estar entonces lado a lado, van a estar posicionados en serie. Esto es que se descarga, amor. Es para aplicaciones en interiores. Se usa polaridad positiva para disminuir la producción de ozono y tienen sistemas, o se puede conseguir en sistemas de paquete prediseñado. Requisitos de diseño son el área específica de recolección, que esto me va a definir cuál va a ser el tamaño de ese. Ay, disculpen, por favor. Ya, listo. Este, que es la que me va a definir cuál va a ser el tamaño de mi precipitador.
¿sí? Depende del área total de la placa, va a depender de la cantidad de flujo que pase y pues del área total que necesitaría para que se adhieran todas las partículas que necesite, pues. Las características de la partícula en sí, estas son su masa y sus dimensiones, las características del gas, su temperatura, su composición, y las características de construcción, pues que va muy de la mano de las características del gas, pero también son factores con los que se juegan para aumentar la eficiencia dependiendo del caso, de nuestro caso particular, pues. Estos son los tipos de electrodo de descarga, el espaciamiento entre los electrodos, el ancho de la línea del flujo, los materiales y el recubrimiento, en el caso de que se utilice un sistema de remoción líquido o que las partículas sean pegajosas y húmedas. La aplicación pues tiene varios industrias para ser aplicado. Tenemos industria marina, precisamente y combustión de biomasa. Bueno, los podemos encontrar aquí. Lo más interesante fue, como ya les he comentado, es que se pueden colectar las partículas tal como salen, ¿sí? Y por ende se pueden utilizar en otros proyectos de bioremediación. También lo conseguí que utilizaban este tipo de dispositivos para filtración de nanopartículas. O sea que tiene aplicaciones bastante interesantes. Se utiliza mucho en el control, es muy famoso en la industria cementera, ¿sí? Tratamiento de polvo, partículas finas y contaminantes gaseosos de hornos de cemento y de horno. Eh, y bueno, también en plantas de energía o inclusive en calderas que utilice biomasa. En el caso de los lavadores húmedos de gases, ¿sí? Son también conocidos como scrubbers y son dispositivos utilizados en diversas industrias pues, para eliminar contaminantes gaseosos de los efluentes industriales. También existen scrubbers secos. La diferencia va a ser el medio implementado para hacer digamos, la filtración de ese gas, ¿sí? En este caso utiliza medios, agua u otros líquidos como medio absorbente para la captura de contaminantes y también de material particulado. Esta es una de las ventajas de este sistema que puede lidiar con los dos al mismo tiempo. En el caso de los lavadores secos, pues utiliza medios secos como la cal para hacer este proceso. Va a tener tres mecanismos o presenta tres mecanismos de remoción en el caso de impactaciones para partículas mayores a 0,1 micras, ¿sí? En este, pues, dado el tamaño de la partícula se va a y su peso también, se va a mover en la misma dirección que la corriente del flujo y va a impactar con las gotitas, ¿sí? De agua, va a impactar directamente con ella, esta pues la va a absorber y va a caer por efecto de la gravedad. O va cayendo igual por el efecto de la gravedad. En el caso de la difusión es para cuando las partículas son menores a una micra, entonces, pues la forma en la que va a impactar con la gota de líquido va a tener ahí un gradiente. Entonces, bueno, en ese caso se llama difusión, en el caso de la reflexión de partículas menores a una micra. Y en el caso de la absorción, que digamos que es un mecanismo principal, porque es de la forma en la que se remueven todas esas partículas, ¿sí? Sí, la absorción de gases sucede eh, en mezcla, o sea, se hace una mezcla, o lo que se busca hacer en este mecanismo es que haya una mezcla gaseosa, ¿sí? Que pues se va a poner en contacto que sucede cuando se pone el gas en contacto con un líquido y pues se disuelve de manera selectiva. Uno o más componentes, depende de su solubilidad en agua. Este, el contaminante se va a mover entonces de donde hay menor concentración de líquido a donde va a haber mayor concentración de líquido y pues él se va a disolver. La velocidad de la absorción como tal va a depender de la resistencia a la transferencia de masa que tenga el contaminante, ¿sí? Esta resistencia que tenga de pasar de fase gaseosa a la fase líquida. Y para garantizar la eficiencia de todo este tipo de tecnologías, hay que garantizar una gran área de contacto entre las fases, ¿sí? Aumentar la turbulencia para reducir la turbulencia del gas, para reducir la resistencia a la transferencia de masa y pues
Aumentar la solubilidad, que esto sí va a depender de la cantidad de líquido y del tiempo de contacto que tengan la fase líquida y gaseosa. Y bueno, como tal, la solubilidad depende de la presión y de la temperatura. Ventajas y desventajas. Las ventajas permiten manejar gases inflamables con poco riesgo. Bueno, porque se la pasa, es un medio húmedo, sí. Reduce la temperatura de gases calientes, permite remover gases y partículas al mismo tiempo y permite variar su eficiencia de colección con facilidad. Las desventajas pueden presentar problemas de corrosión, porque estamos implementando medio líquido. Tanto el líquido lavado como los sedimentos producidos pueden generar contaminación al desecharse, por ende estos deben tratarse. Presenta un alto incremento en la humedad del gas que se hace visible en la descarga de la chimenea, ¿sí? Que sería por donde está saliendo mi gas, y no se puede recuperar las partículas tal y como son generadas en la fuente. Que esta es una de las ventajas, de hecho, del sistema anterior. Los tipos, hay diferentes tipos, pero esos son como los principales, ¿sí? En el caso de la torre torreaspersión vamos a tener que el líquido, perdón, la corriente gaseosa va a entrar por la parte inferior y va a salir por la parte superior. Entonces va a ir en contracorriente a las goticas de agua. El agua como tal va a ser esparcida por aspersores, ¿sí? En una forma de spray, por eso se llama torreaspersión. También es una cualidad de este tipo de tecnologías, se llaman que tienen como una forma de torre, ¿sí? Y lo que va a hacer es que, bueno, a lo que va entrando el gas, pues va chocando contra las partículas, contra las gotas del líquido, van quedando absorbidas o atrapadas y luego van a caer al tanque colector, que posteriormente pues va a fluir dependiendo de la cantidad. Sí, de la cantidad de contaminante que tenga ese líquido, pues puede requerir de más fases para el tratamiento del mismo y hay muchos casos, en este no, pero en los que sí se puede recircular, como para volver a limpiar mejor. Bueno, hay casos en los que se puede recircular, ya va. En el caso de la torre empaquetada, utiliza, en vez de aspersores, utiliza como tal empaque. Esto busca que el agua, busca aumentar el área de contacto que va a tener ese gas con la fase líquida. Entra igualmente por la parte inferior y sale por la parte superior. Entonces, entra el gas y va a conseguir eh, como mayor cantidad de gotitas de agua que van a ser no solo de menor tamaño, sino también van a estar como más... eh, como con más densidad. Bueno, no van a tener más densidad, pero van a estar ahí como más juntitas, impidiendo o logrando una mayor remoción de los contaminantes, ¿sí? Como que lavando mejor ese gas. En este caso puede ocurrir la recirculación de los líquidos después de su tratamiento con la función, pues, tanto, es una ventaja porque permite gastar menos cantidad de líquido, pero también en estos casos es indispensable que no solo el agua se pueda tratar bien, sino también inyectar agua limpia, en el caso que se esté utilizando agua, para que no se vaya, el proceso no sea afectado por la cantidad de contaminantes que por sí pueda traer ya el agua cuando es recirculada, a pesar del tratamiento. Em, en el caso del Jet Venturi, el gas es inyectado por un tubo Venturi, lo que hace es aumentar la velocidad de flujo, pero también volver las partículas del gas mucho más pequeñas. Entonces, no solo va a haber una mayor área de contacto, sino también las partículas van a ser más pequeñas y eso va a aumentar la eficiencia del sistema. Son las dos cosas de las que depende. En ambos, tanto Torre Empaquetada como Jet Venturi van a tener eliminadores de niebla, difusores de niebla en la parte superior. Esto con el fin de que, recordemos que las gotas con las que van a estar, eh, o el agua va a estar siendo suministrada en pequeñas gotas y como va a estar entrando una corriente de gas a tanta velocidad, pues muchas de las gotas pueden irse con el gas. El eliminador de niebla lo que hace es condensar esa agua y evitar que salga por mi chimenea y que ésta caiga efectivamente pues al mi tanque colector. Existe también
una configuración de torre empaquetada con Jet Venturi que se utiliza en casos la, en que la carga de contaminante que estemos tratando sea muy alta, para esos casos. En particular, ya que aumenta tanto el área de contacto del agua, pero también disminuye el tamaño de las partículas del gas y disminuye la velocidad con la que crece. Entonces, es para esos casos. En el caso también de que las cargas de los contaminantes sean altas, se utilizan tanques de sedimentación, con tal de pues eliminar las partículas y los contaminantes de esa agua y que pueda ser recirculada. Aplicaciones. Bueno, se puede utilizar, implementar en procesos químicos que generan emisiones de vapores contaminantes, hornos de fundición de metales, en procesos de formación de metales preciosos, calderas de generación de vapor, hornos de producción de coque, en laboratorios en espacios confinados, eh, y pues gases producidos en procesos de galvanotecnia, que son estos procesos de galvanizado, entre muchas otras. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.